Los payasos deberían ser símbolo de alegría. Sonrientes, coloridos, con sus gestos exagerados diseñados para entretener. Pero bajo la pintura blanca y la sonrisa permanente hay algo inquietante, algo que no encaja del todo. Tal vez sea la rigidez de sus rostros, la imposibilidad de saber qué emoción esconden realmente, o la manera en que sus movimientos resultan impredecibles, como si no obedecieran las mismas reglas que el resto de nosotros. El miedo a los payasos no es irracional, es ancestral. Es el miedo a lo que parece humano, pero no lo es del todo. Y cuando el disfraz deja de ser un simple atuendo y se convierte en una máscara para ocultar intenciones oscuras, la risa se congela y da paso al verdadero terror. Los registros de ataques perpetrados por personas disfrazadas de payasos han sacudido a diversas partes del mundo, sembrando el pánico y alimentando las peores pesadillas de quienes ya desconfiaban de estas figuras de nariz roja. No se trata de historias inventadas para asustar niños, sino de eventos documentados, algunos tan brutales que han quedado grabados en la memoria colectiva. En 1990, Marilyn Warren abrió la puerta de su casa en Florida para encontrarse con una figura peculiar. Un payaso de cabello naranja le ofreció un ramo de flores y unos globos. Cuando extendió la mano para recibirlos, el visitante sacó un objeto metálico y la escena se volvió una pesadilla. El caso permaneció sin resolver durante casi 3 décadas, hasta que nuevas pruebas llevaron al arresto de Sheila King Warren, quien resultó ser la pareja del esposo de la víctima. Lo que parecía una broma inocente había sido en realidad un plan meticulosamente calculado. Años después, en 2014, Francia se convirtió en el epicentro de una ola de histeria cuando grupos de jóvenes disfrazados de payasos comenzaron a acechar las calles al anochecer. Las denuncias hablan de individuos que se ocultaban en callejones, persiguiendo a los transeúntes con bates y otros objetos contundentes. Algunos atacaban directamente, mientras que otros se limitaban a observar desde la penumbra, disfrutando del terror que provocaban. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y varias detenciones se llevaron a cabo, pero el daño ya estaba hecho. La paranoia se había esparcido como un incendio. El año 2016 marcó el auge de un fenómeno global. Los llamados payasos terroríficos comenzaron a aparecer en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y América Latina. No eran simples bromistas buscando una reacción. Algunos acechaban escuelas, otros se paraban al borde de carreteras desiertas, observando en silencio a quienes pasaban. Las redes sociales se inundaron de videos de encuentros aterradores. Algunos de estos encuentros terminaron en enfrentamientos físicos, y las autoridades tuvieron que intervenir para frenar lo que al principio parecía una simple moda, pero que rápidamente se transformó en una crisis de seguridad pública. Nadie sabía si detrás de cada máscara se escondía un bromista o alguien con intenciones más siniestras. En Melbourne, Australia, un adolescente vivió una de las experiencias más perturbadoras registradas en esta oleada de terror. Caminaba solo cuando fue interceptado por un grupo de figuras pintadas de blanco y rojo. No hubo palabras, solo miradas penetrantes y una persecución que terminó en un breve secuestro. Lo soltaron ileso, pero el mensaje quedó claro: no era solo un juego. Y luego está Wrinkles, un payaso cuya historia se volvió leyenda en Florida. A diferencia de los demás, Wrinkles no aparecía sin motivo. Su presencia era solicitada. Padres lo contrataban para asustar a sus hijos y darles una lección. Con su traje raído y su rostro decrépito, Wrinkles no necesitaba hablar. Solo aparecía en la ventana, inmóvil, esperando a que la víctima lo notara. No atacaba, no se acercaba, solo se aseguraba de que su presencia quedara grabada en la memoria de aquellos a los que debía corregir. Lo más perturbador es que Wrinkles nunca se ocultó. Aceptaba entrevistas, respondía a llamadas, se convirtió en un mito viviente, un personaje real que encarnaba el temor más profundo, la idea de que alguien puede observarte sin razón aparente, solo por el placer de ver tu miedo. Los ataques de payasos han disminuido en los últimos años,
pero el miedo permanece. Cada Halloween, cada carnaval, la imagen del payaso macabro regresa a las pesadillas colectivas. La pregunta sigue abierta: ¿es solo el disfraz lo que aterra? ¿O es la posibilidad de que bajo la pintura y la sonrisa forzada se oculte algo que no debería estar ahí? Suscríbete.